Laberinto de papel. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Laberinto de Papel, el podcast que hacemos en Sataka en colaboración con la editorial Minotauro y hablamos pues, de literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción. Y hoy vamos a hablar de un autor, de Grady Hendrix, que ha publicado un par de novelas con Minotauro y lo que queda. Y para hablar de él tenemos con nosotros a Eleazar Herrera. Hola, Eleazar. Hola, ¿qué tal? Eleazar es escritora, es autora de la serie de Wes Marino, también tiene un podcast literario, Lumac, y bueno, hemos estado leyendo a Grady Hendrix y nos ha gustado. Nos ha gustado, estoy muy contenta, nos ha gustado. Bien, bien. Grady Hendrix es un autor bastante prolífico, que ha publicado un montón de cosas, pero no está muy editado en España. De hecho, Minotauro ha publicado recientemente estas dos novelas de las que vamos a hablar hoy. Va a publicar alguna más después del verano. Y antes solo había un libro de Hendrix en español, Horror. Y yo además, esto no sé si lo sabes, pero yo había leído otras cosas de Hendrix porque también es autor de ensayos y tiene un ensayo sobre literatura barata de terror que se llama Paperbacks from Hell. Porque el tío es muy fan de las novelas de terror de los 80 y tal, creo que se nota bastante. Joder. Es lo que vamos a hablar hoy. Ahora entraremos en materia. Sí, Porque... y ese libro está muy muy bien, aunque dudo mucho que se llegue a editar en español, pues porque habla de libros que nunca se ven por aquí, claro. Claro, que no hay muchas referencias, pero Claro. aún así mola que los autores sean ensayistas también. Sí, creo que sí. le da Yo un creo que toque algo se nota. Vamos a empezar por si te parece, por El exorcismo de mi mejor amiga, que se ha editado después, pero es anterior en la obra de Grady Hendrix. Es este libro. Me gustaría resaltar que el libro es precioso. Parece Increíble. completamente la portada de una película de VHS de los 80. De hecho, en la contraportada tiene fotos de películas. Es que claro, yo estaba en plan, mira, yo soy de los 90, ¿vale? Del 91, pido perdón. Pero es verdad que... Entiendes. Entiendo, he manejado alguna vez una cinta de vídeo y lo vi y dije, ostras... Qué guay, ya Sí. me está dando mucha información del libro también. Sí, exactamente. Además, el libro está como estropeado, como si tuviera... Es muy chula la edición, la verdad. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de él. Está ambientado en los 80 y cuéntame un poco, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado mucho. La trampa yo creo que ha sido que me lo he leído después, del que hablaremos después, que no voy a decir el nombre porque ya se me ha olvidado, es un lío. Pero, o sea, me ha gustado mucho, le costó arrancar, pero lo he disfrutado mogollón, porque se nota mucho que es casi como si tuvieras una novela de aventuras, pero con cierto tinte de terror, con ese aire al Exorcista y a otras pelis de terror, yo creo que también... es que me da miedo, estoy circulando por spoilers. Bueno, vamos a ver. El libro va de un par de amigas. Se nos cuenta desde el principio cómo se conocen siendo niñas y luego pues ya las conocemos como adolescentes. Y bueno, de repente una de ellas, pues estando en una fiesta en la que circula el alcohol y las drogas y demás, pues es poseída por un demonio. Y a partir de ahí pasan cosas, ¿no? Y a partir de ahí van pasando cositas. Y el caso es que todo lo que cuenta el libro está como salpicado de referencias a la época, ¿no? Sí, claro, a mí me cogieron un poco quizá desprevenida porque, claro, yo veía entre marcas que igual no conozco per se y luego referencias quizá a los 80 o incluso a música, que hay muchísima. Y yo como, ok, suena interesante, pero algo no me permite llegar, pero sin embargo sí llegaba por la parte de dos amigas que casi prácticamente tienen una relación platónica, porque es como que una, digamos, que viene de un entorno donde su familia es un poco, bueno, pues el padre tiene depresión, la madre trabaja 1000 horas para sustentar a la familia y entonces digamos que es una familia no desestructurada pero con ciertas carencias para ella, para una de ellas, y la otra es lo contrario, familia rica, bueno, por lo menos acomodada, que no le permiten disfrutar de cosas de de movidas pop, en general de su tiempo libre. Porque son ultra religiosos. Claro, entonces es como que una a la otra tienen esa simbiosis perfecta y se alimentan muy bien. Entonces el terror viene
yo creo, en la parte en la que empiezas a ver cómo su amistad empieza a ser un poco, se empieza a ver afectada. Porque eso le puede pasar a cualquiera. O sea, y encima en la adolescencia, que quizá estos prototipos de amigas para siempre, amigos para toda la vida, tu grupo de amigos forever, ¿no? Y ves que la gente empieza poco a poco a dilatarse, a separarse, y eso es terrorífico en sí mismo. De pasar de mejores amigos a desconocidos. Sí. Sí. Yo creo que el libro juega bastante bien con retratar esa etapa llena de conflictos personales, de cambios y tal, con vamos a llevar esto al... Bueno, es que en realidad esta persona está cambiando no porque es adolescente, sino Claro. porque está poseída. ¿Qué la pasa? Es como, le está ocurriendo algo, voy a investigar. Pero claro, se va... Yo pensé que quizá la parte sobrenatural vendría antes, pero bueno, Se toma su tiempo. joder, se toma su tiempo. Ya, es lo que habíamos comentado fuera, que es otro título cebo. Es un clickbait de manual, porque es como el exorcismo de mi mejor amiga, jiji, jaja. Vale, hay un exorcismo, ¿no? Según el título. Y yo me planteaba, quizá también por la portada, o sea, por la cubierta, me imaginaba quizá más elementos sobrenaturales o más terror encima de la mesa. Y al final está muy abajo, está en el subtexto casi. Que eso yo creo que es algo que Henry se hace muy bien. Sí. Sí, es cierto. En estas dos novelas de las que vamos a hablar, la verdad es que lo hace bastante. A mí me gusta mucho cómo retrata a las dos amigas, esto que hemos dicho de las diferencias entre ambas, que luego digamos que justifica un poco cómo se distancian y tal. Y a mí me gusta cuando son niñas, cómo surge esta amistad, porque son personas opuestas y tal. Y esa referencia supongo que sí la entenderías, porque las dos son fans de E.T. el extraterrestre. Claro, sí, E.T. he visto, ¿vale? Quiero aclarar. Varias veces, ¿vale? Pero me encanta porque es como cuando empieza, ¿no has visto E.T.? Y ya es como se monta la de Dios. Me hace gracia. Y todo esto además parte de una fiesta temática de cumpleaños que organiza una de ellas de E.T. Es que impresionante. O sea, y le regala una Biblia, me parece. O sea, es como que ya el libro te va dejando como cositas que luego yo creo que es caldo de cultivo para lo que se viene, pero que lo que se va viniendo muy poco a poco, eso sí. Sí que es verdad. La verdad es que es una novela que sobre todo hace el retrato de ellas dos y yo creo que es bastante guay con eso. Y yo creo que Guía del Club de Lectura para matar vampiros, que es el otro, lo ha dicho bien. El otro libro. Porque lo tiene delante. Lo tengo delante. Guía del Club de Lectura para matar vampiros salió ya hace unos cuantos meses. Se ha convertido, de hecho, en un éxito de ventas porque el libro, pienso yo, que es muy asequible, es muy divertido, se lee muy rápido. Divertido. Bueno, divertido si te gustan las emociones fuertes. ¡Joder! Y pienso yo que se nota que lo escribió unos cuantos años después, aunque aquí nos haya llegado antes, como decimos, porque él como que es una... Pienso yo que está más maduro como escritor, ¿no? Sí. Cuece mucho más. Sabíamos que el terror en El exorcismo de mi mejor amiga es lento, ¿no? Como que va poco a poco, pero aquí es lento y aún así crea pozo. Y es un pozo como constante y muy incluso... A ver, la descripción de cuando llega... Es que hay un vampiro, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, claro. Ya está. No es mentiras. Cuando llega el vampiro y lo describe y es una persona y... pues una persona como, ¿no? Como atractiva, tal cual, que a la protagonista incluso, que es una ama de casa, como aburrida en un sitio que igual todo el mundo quisiera, ¿no? Esa estabilidad que es hasta aburrida y piensas, ojalá pasara algo entretenido que me sacara de la rutina. La mano del mono, ¿sabes? O sea, porque de repente pasa todo. La descripción del vampiro cuando llega, de que es una persona. Ostras, a mí está muy bien hecho para causar rechazo y al mismo tiempo atracción. Yo creo que eso es un poco lo que además tienen los vampiros. Es como el cliché, pero sacado de la época, bien hecho. La verdad es que sí. A mí me recuerdan a una película que no sé si conocerás, que se llama Noche de Miedo, un clásico de los 80. ¿Ves? Obviamente no. Obviamente no, querido. Es que encima no sé nada de cine.
Yo te la cuento. Nada, es un poco el punto de partida. Es un adolescente aburrido en su casa, que se muda una persona nueva a la ventana de enfrente, o sea, al piso de enfrente, a la casa de enfrente, porque vive en un barrio residencial, y entonces descubre una noche mirando por la ventana que es un vampiro y nadie le cree, etcétera, etcétera. Y además es una persona encantadora. Y todo el mundo en el vecindario dice, ¿pero qué estás diciendo si este hombre es encantador? Y eso es básicamente lo que nos cuenta aquí, solo que aquí lo hace desde la perspectiva de una mujer, una ama de casa, bueno, que tiene un poco de mujeres desesperadas también, Sí, la de novela, verdad. ¿no? Sí, sí. Y además es que, o sea, me encanta, lo hemos comentado también antes, pero me encanta la escena de que ella va a un club de lectura porque dice, tengo unos hijos que me absorben muchísimo. Mi marido pasa todo el día fuera trabajando. Es como un modelo muy clásico, ¿no? Entonces ella decide hacer algo por sí misma, algo para su ocio personal, y es apuntarse a un club de lectura. Pero no se ha leído el libro de Esto es el primer capítulo. Eso es. Y entonces le cae un rapapolvo que dice, bueno, recojo mi maletín y me vuelvo. Y ahí ya empieza la cosa a torcerse, bueno, muy poco a poco, Sí. pero... Sí, porque esta ama de casa, que está completamente absorbida por su... entre que el marido trabaja mucho, nunca va por casa, y sus dos hijos están en plena adolescencia y son un poco conflictivos y demás, pues no da abasto, y su único momento de ocio es como este club de lectura. Entonces monta con unas amigas un club paralelo a ese club del que le han echado, con justicia, por otra parte, porque no se leyó el libro. Bueno, tampoco para echar... Todos hemos Bueno, sido esa todos persona, hemos ¿vale? efectivamente, todos hemos sido esa persona. Y bueno, y de repente aparece en el vecindario alguien que ella sospecha que no, que es un vampiro. Tiene elementos muy de literatura comparada, casi, porque al final el club de lectura te habla de lo que están leyendo y Sí. son serial killers, o sea, asesinos, casos reales de desapariciones. Claro, porque estas mujeres son leen, adictas claro, no al... leen romance Exactamente. como es lo que uno podría pensar de esa época tal cual. No, leen cosas súper gores, Sí. súper sádicas, y entonces, claro, choca mucho, pero al mismo tiempo es metanarrativo, o sea, tiene trazas de literatura comparada precisamente porque te da títulos a los que tú puedes acceder, porque yo pensaba que eran nombres inventados, yo en mi movida, y de repente puse uno de los... Y vi que efectivamente era un caso real, sacaron un libro, el libro era ese, Sí. y dije, ostras, esto es muy interesante porque hizo lo mismo con la música en el del exorcismo, Sí. y aquí lo hace con una lista de libros. Y además es que es como, está pasando lo mismo que les pasa un poco a las víctimas de los libros que leen. Es que estas mujeres se leen libros, como decimos, sobre asesinos en serie y tal, que como dices son libros reales. Y hacen bastante hincapié, sobre todo en un libro que está muy bien, sobre un asesino real muy famoso, que es Ted Bundy. Y es normal que comparen precisamente al vampiro con Ted Bundy, porque Sí. Ted Bundy era un seductor, era Claro, un tío eso muy es. guapo que atraía a las mujeres y demás. Y además el libro está escrito por una amiga suya que no se dio cuenta de que era... Entonces está todo es como muy fuerte. O sea, ya cuando vas poco a poco atando los cabos y tú ves que primero a Patricia, que es la que primero se da cuenta, le hacen tremenda luz de gas. No solo el malo, porque eso es obviamente, el villano va a hacer su trabajo, sino todo el mundo está como obnubilado por la figura del vampiro, por tanto, ella es como loca. Y ella sufre un montón de consecuencias a nivel social, a nivel, no diré económico, porque todavía está el marido por ahí, pero podría pasar si se pensara en divorciarse, etcétera. O sea, todo se lo come ella, y el descrédito y los saltos temporales, y que ella se sigue recuperando y sigue viendo a esta persona en su círculo cercano, tal. O sea, es que es una historia de terror precisamente porque tiene eso, luz de gas, que eso es, vamos, quien no ha podido ser manipulado en algún momento de su vida, se dé cuenta o no, antes o después. Por supuesto, luego hay cosas que yo creo que son heavies, muy heavies, muy heavies a nivel de violencia, tengo que decir, no solo, o sea, cosas asquerosas como
ratas, cucarachas. Bueno, a mí eso no me da mucha cosa. Pero hay otras cosas a nivel violencia que es muy importante. Trigger warning, un poco. Sí, Incluso, un poco. O sea, yo lo leí y era como, ¿quién ha dicho que este libro es de risa? Porque no me está haciendo ni puta gracia. O sea, era como, bueno, lo pasé muy mal en algunas escenas. Hay un momento que yo creo que el libro tiene. Antes hablábamos si realmente. Bueno, lo acabas de decir, lo de si el libro es realmente gracioso o no. Yo creo que tiene bastante mala uva. Por ejemplo, hay un momento en el que pues en uno de los muchos altibajos de credibilidad que tiene la protagonista, que se hace una elipsis muy larga de un par de años, en el que el vampiro como que se mete completamente en el vecindario, es aceptado completamente por todo el mundo. Por todos sus amigos, sus amigas, los respectivos maridos que empiezan a hacer negocios con el vampiro, Los hijos también. los hijos. Y entonces lo que pasa a ser el club de lectura es un club de lectura de libros de Tom Clancy. Bueno, épico porque es que es como que la novela tiene, ¿no? Al final todos son protagonistas femeninas y los hombres pues pululan por detrás. Son como, digamos, el paisaje de racismo, clasismo y machismo. Están ahí como para molestar un poco. Y luego se autoinsertan y es como... Está increíble. Increíble porque se autoinsertan en el club de lectura, digamos, de alguna manera, Sí. y empiezan a revertir las novelas y empiezan a ver Claro, novelas de acción. los No sé qué. hombres Los hombres exactamente. opinan y las mujeres de repente empiezan a retraerse, ¿no? Y es súper curioso, súper curioso. Sí, hay un momento en el que los hombres como que se apoderan de ese club de lectura donde estaban leyendo cosas peligrosas, ¿no? Libros sobre asesinos en serie y tal. Como Tom Clancy, en el fondo es como... A ver, Y entonces se ponen a leer cosas inofensivas. claro, eso te iba a Claro. decir, súper inofensivas, claro, como armas, AKs y no sé qué. Exactamente. Y hay un momento en el que cuando están hablando de eso le dice una de ellas a otras, las que antes leían libros sobre asesinos en serio: oye, ¿tú has entendido esto? Dice, no, porque se empieza a dar nombres de submarinos y de armas automáticas y no entiendo nada. Es que es impresionante. O sea, es que este libro sí es cierto que tiene una ironía muy fina y retrata muy bien ese marco de la época en la que también el marco racista, en el que como al principio solo digamos, desaparecen, las víctimas son personas negras o niños negros, tal. Claro, como que parece que separa el barrio, ¿no? El barrio pudiente no tiene ningún tipo de problema, por tanto, no se ve como una noticia, no es noticiable que una persona negra desaparezca. Y al final te das cuenta de que, o sea, el libro, aparte de tener muchas claves de terror, es un libro sobre la autonomía de las mujeres y de la unión de las mujeres transversal, no importa la edad ni la clase social, en pos de un mal mayor que es claramente este señor. Claro. ¿Qué? Sí, creo que tiene un subtexto bueno, de retrato de cómo las clases poderosas pues se aprovechan y rapiñan, en este caso literalmente, Total. a las clases más modestas, que en este caso además vienen marcadas por la raza y tal, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero vaya, para mí ha sido quizá uno de mis libros del año, ¿eh? Maldita sea. porque me lo ha hecho pasar muy mal. Ha habido un par de escenas que cerré el libro y dije, no puedo seguir leyendo. Del horror interior, no, bueno, algún susto, tal. Escenas muy cotidianas, ¿no? De que se te va la luz, ves una sombra en la ventana, se te empieza a ir la olla. Quiero decir, son cosas que a mí me ha pasado de pequeña y cuando he estado sola en casa y que de repente verlo leído y que efectivamente sea porque hay una amenaza real, tú estás como, glups. Alguien ha pintado mis pesadillas, gracias, señor. Sí, el libro creo que agarra convenciones, le pasa a los dos, ¿no? De agarrar convenciones típicas del cine de terror o de la literatura de terror y modernizarlas bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, mi consejo personal siempre es, si alguien se va a leer los dos libros, que efectivamente empiece por El Exorcismo, porque yo creo que va a ir hacia arriba. Quizá leerlo al revés, bueno, igual si lo lees muy seguido, creo que se ve más la estructura que sigue a la hora de crear ciertas tensiones y los desenlaces, pero al mismo tiempo también
bueno, disfrutas con los dos tipos de personajes que se crean. Son Porque, cosas distintas. claro, porque con las amas de casa casi no necesitan ni acotaciones, casi las puedes oír hablar, incluso les pones tu tono de voz, porque al final tienen expresiones tan distintas y demás que es muy, muy interesante también como ejercicio, como escritores, nos ayuda mucho a ver cómo se puede darle personalidad a un personaje. Pero en el de las chicas, en el de las adolescentes, quizá, porque como los adolescentes hablamos todos iguales, soy adolescente, al parecer, pues yo creo que ahí quizá es más difícil. Las trazas de personalidad van por otro lado. Sí, ¿por qué lo dices? ¿Por qué dices que van por otro lado? Porque creo que hablan igual, ¿no? Al final se Ya, contagian. eso se nota. Claro, quizá cuando eres adolescente se contagian las mismas expresiones y tiene mucho más que ver con cómo eres o cómo reaccionas a ciertos estímulos en el instituto a 5 señoras que cada una es... Claro, es que en Guía del Club para Guía del ¡Ajá! Club Ya ahora me siento bien, la verdad. Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. Es cierto que las protagonistas son cada una muy, muy distintas, ¿no? Distintas, pero del mismo entorno social, digamos. Pero luego hay una escena también muy curiosa en la que no entreves, ¿no?, el maltrato que pueda tener una de ellas, pero sí dice de repente el hombre, me estás discutiendo en público. Sí. Y claro, yo ahí lo leía y decía, aquí hay una paliza. O sea, y claro, te quedas un poco como, ostras, una frase. Y una frase te ha dado un iceberg tremendo de violencia estructural. Y es muy interesante y también hay que ser muy listo para hacerlo bien. Sí, 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 sí. Sí que es verdad que... es curioso que todas las protagonistas sean chicas o mujeres, ¿no? Y... Me encanta. Ya, pero que Grady Hendrix la retrata bastante bien, ¿crees tú? Sí, a ver, cierto es que no estuve en esa época socialmente para saber. Yo creo que el marco social sí que está muy bien hecho. Además, entiendo que los melocotones son el simbolito de Georgia y también tiene Sí. mucha... Es que es muy fina la ilustración, si te Sí. paras a pensarlo. A posteriori, claro, porque yo al principio lo veía Y y... decías melocotón, Claro, ¿por qué? eso es, claro, claro. Luego ya vas entrando en materia. Sí, creo que están muy bien retratadas. Me sorprende también, me hace pensar en por qué siempre son mujeres, porque el próximo que también va a salir lo mismo son protagonistas. Quizá también sea porque aquí igual es más una pregunta que te lanzo a ti. Quizá sea porque precisamente las mujeres suelen ser más las víctimas directas en pelis de terror. Bueno, esta es la convención siempre de las mujeres como víctimas, pero aquí son también las protagonistas, o sea, son las Sin que se duda. enfrentan a los monstruos. Sin duda, o sin sea duda. que... Las que se enfrentan y solucionan. Y solucionan. Es que... Bueno, muy en la línea de las Final Girls, que es de lo que va Exacto, el por siguiente eso. libro. Un poco en la línea de las Final Girls de las pelis de asesinos en serie y tal. La verdad es que son libros hechos y derechos, es decir, son literatura, pero a la vez están como muy pendientes de la influencia del cine y Sí, demás. sí, sí. Sí, yo creo que yo que hacía mucho que no leía terror contemporáneo, y tan contemporáneo, ¿no? Porque ha sido como de hace menos de 5 años los dos, está muy bien y incluso me he sorprendido porque quizá también dentro de mis prejuicios como lectora, siempre para mí la línea entre el thriller y el terror a veces es muy fina y el thriller no me gusta nada porque, no sé, pues no me entra, la verdad. O sea, es como hay una desaparición. Uf, qué interesante. La verdad es que no me llama nada. Pero cómo se construye el terror muy poco a poco, joder, eso... Y también para estudiar, eso es muy Sí, interesante. sí. He aprendido muchísimo, sí. Además es que está muy bien escrito y muy bien traducido. Porque las referencias las entiendes, o sea, las conoces, aunque no las compartas o lo que sea. Las puedes buscar. O sea, no hay un salto a veces... no hay una nota del traductor abajo que te despegue de la lectura. Quiero decir que todo eso, que esté tan bien integrado, creo que a favor. Sí. Bueno, pues dos estupendos libros de terror y un autor un descubrimiento. Descubrimiento. Y bueno, pues si quieres añadir algo más, algo que se nos haya quedado en el tintero.
Pues que yo creo que todos son spoilers. Es que tenemos que ir con mucha... Claro, sí, a mí me da miedo, prefiero no hablar, ¿no? Antes Sí. estábamos hablando de un personaje que no vamos a decir porque es spoiler, que nos ha gustado mucho a los dos, pero no podemos hablar de él porque sale Claro, y es al que final. nos daría otros 10 minutos, ¿eh? Sí, Madre mía. es un personaje muy jugoso. Así que nada, esta es nuestra recomendación de hoy, la guía del club de lectura para matar vampiros y el exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix. Y nada, Eleazar, muchas gracias. Gracias. Y nada, nos vemos en la próxima entrega de Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro.